El poder de la metafísica. Cómo pensar, sentir y manifestar éxitos. Capítulo 1. La mente como arquitecta invisible. Pocas veces nos detenemos a pensar en el papel real que desempeña la mente en nuestras vidas. Caminamos, trabajamos, hacemos planes, soñamos o discutimos, y damos por hecho que pensar es simplemente el ruido constante en nuestra cabeza. Sin embargo, lo que llamamos pensamientos es mucho más que un murmullo incesante. Es la materia prima con la que edificamos nuestra existencia entera. Lo curioso es que la mayoría de las personas viven como inquilinos en una casa que ellas mismas construyeron sin darse cuenta de que eran los arquitectos. En metafísica hay una idea que se repite con fuerza. La mente no es solo un espejo que refleja el mundo, sino un pincel que lo pinta. Y no lo pinta una vez, sino a cada instante, con cada pensamiento, creencia y emoción que sostenemos. Lo que ves a tu alrededor, tus relaciones, tu situación económica, tu salud, tus oportunidades, no es más que el resultado visible de un proceso invisible que ocurre en tu interior. Puede sonar radical, pero esa es la primera llave para comprender la metafísica práctica. La mente es la arquitecta silenciosa de nuestra realidad. Aristóteles, el gran pensador griego, lo expresó con una lucidez que atraviesa los siglos. El alma nunca piensa sin una imagen. Con esto señalaba algo muy concreto. Todo lo que pasa por tu mente se representa de algún modo como imagen interna. Incluso cuando crees que estás pensando en palabras, en realidad tu mente está convocando escenas, símbolos, formas mentales que acompañan a esas palabras. Si dices, quiero prosperidad, tu mente proyecta imágenes de dinero, de tranquilidad, de logros, de espacios amplios o de viajes. Si dices, tengo miedo, tu mente produce imágenes de amenaza, de oscuridad, de caída. Esas imágenes son semillas invisibles, y como toda semilla, tarde o temprano encuentran tierra en la que crecer. Para entender mejor este principio, piensa en un cristal. Si está limpio, transparente y bien cuidado, lo que ves a través de él es claro, nítido, confiable. Pero si ese cristal está sucio, manchado o agrietado, todo lo que observes del otro lado se verá deformado. El mundo exterior no cambia. Lo que cambia es la percepción que tienes de él. Pues bien, tu mente es exactamente ese cristal. Cuando está cargada de pensamientos de resentimiento, de miedo o de duda, lo que ves de la vida está teñido por esa suciedad. No percibes lo que realmente es, sino lo que tu filtro mental te permite percibir. Y como actuamos en función de lo que percibimos, no de lo que realmente es, terminamos viviendo en una versión distorsionada de la realidad. Lo fascinante es que esta idea no pertenece únicamente a la filosofía occidental. En culturas muy distintas encontramos intuiciones similares. Por ejemplo, en la antigua China existía una creencia llamada la flecha envenenada del corazón. Según esta tradición, un pensamiento cargado de odio o de mala intención era como una flecha invisible que podía atravesar no solo la salud del destinatario, sino también la del propio emisor. Para ellos, desear daño era un acto tan tangible como disparar un proyectil. ¿Exageración? Tal vez. Pero si lo miramos con ojos modernos, hay un trasfondo psicológico innegable. Pensar en términos hostiles genera cambios físicos en el cuerpo, aumenta la tensión muscular, sube la presión arterial, se acelera el corazón, y esas mismas reacciones pueden ser percibidas por quienes conviven con nosotros. Los pensamientos cargados de emoción negativa no se quedan encerrados en nuestra cabeza. Se traducen en actitudes, palabras y gestos que inevitablemente influyen en los demás. Si un pensamiento es capaz de alterar la bioquímica del propio cuerpo, ¿qué no podrá hacer cuando se sostiene día tras día durante años? He ahí el motivo por el cual la metafísica insiste en la disciplina de vigilar la mente. ¿Cuál es la narrativa silenciosa que gobierna tus decisiones? La mente no descansa, siempre está creando.
El punto es que crea lo que tú le entregas, sea positivo o negativo. Un ejemplo que me gusta mucho para ilustrar esta verdad lo encontramos en la vida de Hipatia de Alejandría. En el siglo IV, cuando ser mujer y dedicarse a la filosofía era prácticamente un acto de desafío, ella reunía a sus discípulos en plazas y jardines. No tenía pizarras ni instrumentos de lujo, así que tomaba un palo y trazaba en la arena los diagramas geométricos que explicaba. A los ojos de cualquiera, aquellos dibujos efímeros parecían insignificantes. El viento podía borrarlos en segundos. La multitud podía pisotearlos y desaparecerlos. Pero lo esencial no estaba en la arena, sino en la mente de sus alumnos. Hipatia sabía que cuando una idea se siembra con claridad en la mente, nada ni nadie puede borrarla. Aquellos trazos en la tierra eran simplemente un medio para encender imágenes en las conciencias de quienes la escuchaban. La enseñanza es poderosa. No necesitas condiciones ideales para comenzar a transformar tu vida. No hace falta tener riqueza, títulos o ambientes perfectos. Hipatia no necesitó aulas de mármol ni bibliotecas privadas, solo necesitó convicción y claridad. Tú tampoco necesitas que todo afuera cambie para empezar a cambiar adentro. Basta con reconocer que el verdadero tablero de juego está en tu mente. Ahora bien, esta revelación puede ser liberadora o aterradora. Liberadora, porque te da la certeza de que no eres un simple producto de las circunstancias. Tienes poder real para rediseñar tu vida desde dentro. Aterradora, porque también te obliga a hacerte responsable. Ya no puedes culpar al azar, a la suerte, a tu jefe, a tus padres o al gobierno de todo lo que ocurre en tu mundo. Claro que existen factores externos, pero el modo en que los interpretas, los usas y los integras depende de la calidad de tu mente. Imagina que entras en una casa que construiste hace años y descubres que las paredes están torcidas, que el techo tiene goteras y que los cimientos tiemblan. ¿Qué harías? ¿Acusarías a los ladrillos, a la madera o al cemento? Probablemente reconocerías que el error estuvo en el plano, en la forma en que se diseñó la obra. Con la vida ocurre lo mismo. Si algo no te gusta de tu experiencia actual, no sirve de nada culpar a los materiales. Lo que toca es revisar el plano mental que diseñaste, consciente o inconscientemente, y atreverte a redibujarlo. Aquí es donde empieza tu viaje con este libro. No como un manual de fórmulas mágicas, sino como un proceso de observación y rediseño. Porque la mente, cuando se la deja al descuido, repite viejos planos llenos de errores, pero cuando se la entrena, se convierte en una arquitecta magistral. Tu tarea es comenzar a limpiar tu cristal, a observar tus imágenes internas y a decidir, con valentía, qué casa quieres habitar a partir de ahora. Y quizá la pregunta más importante que puedes hacerte al terminar este capítulo es simple pero incómoda. ¿Quieres seguir viviendo en la casa que construiste hasta ahora o prefieres empezar a dibujar una nueva? Capítulo 2. La fuerza creadora del pensamiento. En la tradición sánscrita existe un proverbio antiguo que condensa en apenas unas palabras una de las verdades más profundas sobre la condición humana. Lo que el hombre piensa, en eso se convierte. Esta sentencia no es una metáfora poética ni una exageración religiosa. Es la constatación de un principio que, cuando lo entendemos de verdad, puede sacudir los cimientos de nuestra manera de vivir. Todo lo que eres hoy, lo que has logrado, lo que padeces, lo que disfrutas y hasta lo que temes, está íntimamente ligado a la calidad de tus pensamientos. No hace falta ir demasiado lejos para comprobarlo. Piensa en una persona que repite constantemente, yo no sirvo para esto, o todo me sale mal. Esa idea, repetida una y otra vez, se convierte en un lente a través del cual interpreta cualquier experiencia. Si comete un error, lo confirma. Ya lo sabía. Si acierta, lo minimiza. Habrá sido suerte. Esa persona acaba actuando de acuerdo con lo que piensa de sí misma. Y el resultado final es que termina convirtiéndose, de manera trágicamente literal, en lo que más temía. La mente es como un molde invisible.
Todo lo que colocamos dentro de ese molde acaba tomando su forma. Imagina el agua, pura, flexible, adaptable. No tiene figura propia, y sin embargo, basta convertirla en un vaso, en una copa o en una botella para que adopte de inmediato la silueta del recipiente. Lo mismo sucede con nuestros pensamientos. La conciencia es el agua, y los pensamientos son el recipiente que la limita y la dirige. Si el molde mental que utilizas está lleno de miedos, la conciencia adoptará la forma del miedo. Si está lleno de confianza, adoptará la forma de la seguridad. Y si está lleno de visión y propósito, entonces tu vida comenzará a reflejar esa visión. La paradoja es que muchas veces vivimos creyendo que el recipiente lo elige el azar, el destino o las circunstancias externas. Pero no es así. Cada persona, día tras día, decide con qué molde mental va a dar forma al agua de su conciencia. Puede hacerlo de manera consciente, eligiendo pensamientos que expandan su potencial, o de manera inconsciente, repitiendo viejas creencias heredadas de la familia, la cultura o las experiencias pasadas. En cualquier caso, el agua siempre tomará la forma del recipiente. Heráclito, el filósofo griego conocido como el Oscuro por la profundidad de su pensamiento, dejó para la posteridad una imagen que refuerza esta idea. Nadie se baña dos veces en el mismo río. El río fluye, sus aguas cambian a cada instante, y además, el propio bañista ya no es el mismo. Con esto, quería recordarnos que todo en la vida es transformación constante. Ahora bien, si nada permanece, ¿cómo podemos esperar construir algo sólido con pensamientos que son tan cambiantes como las aguas de un río? La respuesta está en la repetición y en la dirección. Un pensamiento aislado puede pasar como una gota en la corriente, sin dejar huella. Pero un pensamiento repetido se convierte en un cauce, en un canal por el que las aguas tienden a fluir una y otra vez. Cada vez que repites una idea, estás tallando el lecho de tu río interior, y con el tiempo, esa corriente se vuelve tan fuerte que arrastra toda tu experiencia hacia la dirección que has marcado. Esto explica por qué las personas que cultivan la confianza y la gratitud parecen atraer más de lo mismo. Han creado un río interior que se alimenta y se refuerza a sí mismo. Algunos ejemplos de disciplina mental resultan especialmente inspiradores. Durante la Segunda Guerra Mundial, la filósofa francesa Simone Weil tomó una decisión que desconcertó a sus contemporáneos. Se negó a comer más de lo que recibían los soldados en el frente. Ella, que no estaba en las trincheras, limitó voluntariamente sus raciones para no permitirse un privilegio que los demás no tenían. Su cuerpo se debilitó hasta niveles extremos, pero lo interesante es lo que esa práctica revelaba sobre la mente. Simón no buscaba castigo ni martirio, buscaba coherencia. No quería que sus pensamientos de justicia y empatía quedaran como meros ideales abstractos. Quería encarnarlos en su vida cotidiana, incluso en un acto tan elemental como la comida. Su gesto, aunque polémico, muestra con claridad que los pensamientos no son simples fantasías. Moldean la conducta, regulan el cuerpo y definen el carácter. La historia de Weil puede parecer extrema, pero nos recuerda algo esencial. La mente no actúa en el vacío. Cada pensamiento repetido deja una huella en el sistema nervioso, en la postura del cuerpo, en el tono de la voz, en la forma de mirar y hasta en los microgestos del rostro. Y esas huellas, acumuladas, terminan creando un destino. No hablamos de magia, sino de un proceso tan real como cualquier fenómeno físico. Piensas, sientes, actúas, y ese conjunto de acciones crea tu vida. El problema surge cuando dejamos el pensamiento a la deriva. Sin darnos cuenta, nos bañamos en ríos de preocupación, de comparación, de juicio y de miedo. La corriente es tan constante que creemos que no hay alternativa, que la vida es así. Pero lo cierto es que siempre podemos elegir otro cauce. Podemos aprender a tallar con paciencia un nuevo lecho para el río,
sustituyendo los pensamientos que nos limitan por imágenes que nos impulsan. Ahora bien, esto no significa caer en el autoengaño de repetir frases vacías esperando milagros. La metafísica práctica va mucho más allá de eso. Se trata de cultivar pensamientos de manera tan honesta y consistente que poco a poco se conviertan en nuestra segunda naturaleza. No se trata de pensar positivo en el sentido superficial, sino de entender que cada imagen que sostienes en tu mente es una semilla y que tarde o temprano germinará en forma de experiencia. El proverbio sánscrito con el que comenzamos este capítulo no pretende adornar tu agenda con palabras bonitas. Es un recordatorio incómodo y poderoso. Lo que piensas, eso te convierte. La pregunta es inevitable. ¿En qué te estás convirtiendo ahora mismo? Si observas tu vida actual y encuentras situaciones que no te satisfacen, no las veas únicamente como fatalidades externas. Pregúntate qué pensamientos las han sostenido. El punto es que crea lo que tú le entregas, sea positivo o negativo. Un ejemplo que me gusta mucho para ilustrar esta verdad lo encontramos en la vida de Hipatia de Alejandría. En el siglo IV, cuando ser mujer y dedicarse a la filosofía era prácticamente un acto de desafío, ella reunía a sus discípulos en plazas y jardines. No tenía pizarras ni instrumentos de lujo, así que tomaba un palo y trazaba en la arena los diagramas geométricos que explicaba. A los ojos de cualquiera, aquellos dibujos efímeros parecían insignificantes. El viento podía borrarlos en segundos. La multitud podía pisotearlos y desaparecerlos. Pero lo esencial no estaba en la arena, sino en la mente de sus alumnos. Hipatia sabía que cuando una idea se siembra con claridad en la mente, nada ni nadie puede borrarla. Aquellos trazos en la tierra eran simplemente un medio para encender imágenes en las conciencias de quienes la escuchaban. La enseñanza es poderosa. No necesitas condiciones ideales para comenzar a transformar tu vida. No hace falta tener riqueza, títulos o ambientes perfectos. Hipatia no necesitó aulas de mármol ni bibliotecas privadas, solo necesitó convicción y claridad. Tú tampoco necesitas que todo afuera cambie para empezar a cambiar adentro. Basta con reconocer que el verdadero tablero de juego está en tu mente. Ahora bien, esta revelación puede ser liberadora o aterradora. Liberadora, porque te da la certeza de que no eres un simple producto de las circunstancias. Tienes poder real para rediseñar tu vida desde dentro. Aterradora, porque también te obliga a hacerte responsable. Ya no puedes culpar al azar, a la suerte, a tu jefe, a tus padres o al gobierno de todo lo que ocurre en tu mundo. Claro que existen factores externos, pero el modo en que los interpretas, los usas y los integras depende de la calidad de tu mente. Imagina que entras en una casa que construiste hace años y descubres que las paredes están torcidas, que el techo tiene goteras y que los cimientos tiemblan. ¿Qué harías? ¿Acusarías a los ladrillos, a la madera o al cemento? Probablemente reconocerías que el error estuvo en el plano, en la forma en que se diseñó la obra. Con la vida ocurre lo mismo. Si algo no te gusta de tu experiencia actual, no sirve de nada culpar a los materiales. Lo que toca es revisar el plano mental que diseñaste, consciente o inconscientemente, y atreverte a redibujarlo. Aquí es donde empieza tu viaje con este libro. No como un manual de fórmulas mágicas, sino como un proceso de observación y rediseño. Porque la mente, cuando se la deja al descuido, repite viejos planos llenos de errores, pero cuando se la entrena, se convierte en una arquitecta magistral. Tu tarea es comenzar a limpiar tu cristal, a observar tus imágenes internas y a decidir, con valentía, qué casa quieres habitar a partir de ahora. Y quizá la pregunta más importante que puedes hacerte al terminar este capítulo es simple pero incómoda. ¿Quieres seguir viviendo en la casa que construiste hasta ahora o prefieres empezar a dibujar una nueva? Capítulo 2. La fuerza creadora del pensamiento. En la tradición sánscrita existe un proverbio antiguo que condensa en apenas unas palabras una de las verdades más profundas sobre la condición humana.
lo que el hombre piensa, en eso se convierte. Esta sentencia no es una metáfora poética ni una exageración religiosa. Es la constatación de un principio que, cuando lo entendemos de verdad, puede sacudir los cimientos de nuestra manera de vivir. Todo lo que eres hoy, lo que has logrado, lo que padeces, lo que disfrutas y hasta lo que temes, está íntimamente ligado a la calidad de tus pensamientos. No hace falta ir demasiado lejos para comprobarlo. Piensa en una persona que repite constantemente, yo no sirvo para esto, o todo me sale mal. Esa idea, repetida una y otra vez, se convierte en un lente a través del cual interpreta cualquier experiencia. Si comete un error, lo confirma. Ya lo sabía. Si acierta, lo minimiza. Habrá sido suerte. Esa persona acaba actuando de acuerdo con lo que piensa de sí misma. Y el resultado final es que termina convirtiéndose, de manera trágicamente literal, en lo que más temía. La mente es como un molde invisible. Todo lo que colocamos dentro de ese molde acaba tomando su forma. Imagina el agua, pura, flexible, adaptable. No tiene figura propia, y sin embargo, basta convertirla en un vaso, en una copa o en una botella para que adopte de inmediato la silueta del recipiente. Lo mismo sucede con nuestros pensamientos. La conciencia es el agua, y los pensamientos son el recipiente que la limita y la dirige. Si el molde mental que utilizas está lleno de miedos, la conciencia adoptará la forma del miedo. Si está lleno de confianza, adoptará la forma de la seguridad. Y si está lleno de visión y propósito, entonces tu vida comenzará a reflejar esa visión. La paradoja es que muchas veces vivimos creyendo que el recipiente lo elige el azar, el destino o las circunstancias externas. Pero no es así. Cada persona, día tras día, decide con qué molde mental va a dar forma al agua de su conciencia. Puede hacerlo de manera consciente, eligiendo pensamientos que expandan su potencial, o de manera inconsciente, repitiendo viejas creencias heredadas de la familia, la cultura o las experiencias pasadas. En cualquier caso, el agua siempre tomará la forma del recipiente. Heráclito, el filósofo griego conocido como el Oscuro por la profundidad de su pensamiento, dejó para la posteridad una imagen que refuerza esta idea. Nadie se baña dos veces en el mismo río. El río fluye, sus aguas cambian a cada instante, y además, el propio bañista ya no es el mismo. Con esto, quería recordarnos que todo en la vida es transformación constante. Ahora bien, si nada permanece, ¿cómo podemos esperar construir algo sólido con pensamientos que son tan cambiantes como las aguas de un río? La respuesta está en la repetición y en la dirección. Un pensamiento aislado puede pasar como una gota en la corriente, sin dejar huella. Pero un pensamiento repetido se convierte en un cauce, en un canal por el que las aguas tienden a fluir una y otra vez. Cada vez que repites una idea, estás tallando el lecho de tu río interior, y con el tiempo, esa corriente se vuelve tan fuerte que arrastra toda tu experiencia hacia la dirección que has marcado. Esto explica por qué las personas que cultivan la confianza y la gratitud parecen atraer más de lo mismo. Han creado un río interior que se alimenta y se refuerza a sí mismo. Algunos ejemplos de disciplina mental resultan especialmente inspiradores. Durante la Segunda Guerra Mundial, la filósofa francesa Simone Weil tomó una decisión que desconcertó a sus contemporáneos. Se negó a comer más de lo que recibían los soldados en el frente. Ella, que no estaba en las trincheras, limitó voluntariamente sus raciones para no permitirse un privilegio que los demás no tenían. Su cuerpo se debilitó hasta niveles extremos, pero lo interesante es lo que esa práctica revelaba sobre la mente. Simón no buscaba castigo ni martirio, buscaba coherencia. No quería que sus pensamientos de justicia y empatía quedaran como meros ideales abstractos. Quería encarnarlos en su vida cotidiana, incluso en un acto tan elemental como la comida. Su gesto, aunque polémico, muestra con claridad que los pensamientos no son simples fantasías. Moldean la conducta,
regulan el cuerpo y definen el carácter. La historia de Whale puede parecer extrema, pero nos recuerda algo esencial. La mente no actúa en el vacío. Cada pensamiento repetido deja una huella en el sistema nervioso, en la postura del cuerpo, en el tono de la voz, en la forma de mirar y hasta en los microgestos del rostro. Y esas huellas, acumuladas, terminan creando un destino. No hablamos de magia, sino de un proceso tan real como cualquier fenómeno físico. Piensas, sientes, actúas, y ese conjunto de acciones crea tu vida. El problema surge cuando dejamos el pensamiento a la deriva. Sin darnos cuenta, nos bañamos en ríos de preocupación, de comparación, de juicio y de miedo. La corriente es tan constante que creemos que no hay alternativa, que la vida es así. Pero lo cierto es que siempre podemos elegir otro cauce. Podemos aprender a tallar con paciencia un nuevo lecho para el río, sustituyendo los pensamientos que nos limitan por imágenes que nos impulsan. Ahora bien, esto no significa caer en el autoengaño de repetir frases vacías esperando milagros. La metafísica práctica va mucho más allá de eso. Se trata de cultivar pensamientos de manera tan honesta y consistente que poco a poco se conviertan en nuestra segunda naturaleza. No se trata de pensar positivo en el sentido superficial, sino de entender que cada imagen que sostienes en tu mente es una semilla y que tarde o temprano germinará en forma de experiencia. El proverbio sánscrito con el que comenzamos este capítulo no pretende adornar tu agenda con palabras bonitas. Es un recordatorio incómodo y poderoso. Lo que piensas, eso te convierte. La pregunta es inevitable. ¿En qué te estás convirtiendo ahora mismo? Si observas tu vida actual y encuentras situaciones que no te satisfacen, no las veas únicamente como fatalidades externas. Pregúntate qué pensamientos las han sostenido, qué imágenes las han alimentado, qué piedra colocada en un nuevo canal, y cada piedra suma. Con el tiempo, el agua de tu conciencia fluirá con más fuerza por el cauce que elijas. Recuerda el agua que toma la forma del recipiente. Recuerda el río de Heráclito que nunca es el mismo. Recuerda a Simone Weil, disciplinando su mente a través de un acto cotidiano. Recuerda, sobre todo, que cada pensamiento que sostienes hoy está esculpiendo, de manera silenciosa pero implacable, a la persona que serás mañana. Capítulo 3. El poder del subconsciente. Imagina por un momento que dentro de ti existe un inmenso escenario, más grande que cualquier teatro construido por el hombre. En ese escenario se representan todas las escenas de tu vida, una tras otra, sin descanso. Algunas son comedias, otras tragedias, otras aventuras y otras repeticiones monótonas de lo mismo. El público cree que las escenas dependen de factores externos, del dinero, de la política, del destino o de la suerte. Pero en realidad, el guión se escribe en un lugar mucho más íntimo y poderoso, tu mente subconsciente. El poeta inglés John Milton lo expresó con una claridad desarmante en su obra El paraíso perdido. La mente es su propio lugar, y en sí misma puede hacer un cielo del infierno o un infierno del cielo. Pocas frases resumen mejor el papel del subconsciente en nuestra experiencia. No importa tanto lo que sucede fuera, sino la interpretación silenciosa que tu mente hace de ello. Dos personas pueden atravesar la misma circunstancia. Una la vive como una condena insoportable y otra la transforma en una oportunidad. ¿Dónde está la diferencia? En ese espacio profundo de la mente, donde las imágenes, creencias y emociones se almacenan y operan sin que siempre nos demos cuenta. El subconsciente funciona como un espejo. No juzga, no opina, no critica. Simplemente refleja de vuelta lo que recibe. Si le entregas pensamientos de miedo, devuelve experiencias que los confirmen. Si le entregas imágenes de confianza, devuelve escenarios donde esa confianza se valida. El espejo no decide qué mostrar, solo reproduce.
La dificultad está en que, a diferencia de un espejo físico que refleja tu rostro, este espejo mental refleja las ideas que mantienes repetidamente, incluso aquellas que aprendiste en tu infancia y que olvidaste conscientemente. A lo largo de la historia, muchas culturas intuyeron la existencia de este poder interior. Los samuráis japoneses, por ejemplo, tenían una práctica conocida como la muerte imaginaria. Antes de una batalla, se tomaban unos minutos para visualizar su propia muerte. Se veían caer, desangrarse, perder la vida en combate. ¿Por qué harían algo tan lúgubre? Porque entendían que el mayor enemigo no era la espada del contrario, sino el miedo que los paralizaba. Al enfrentar en su mente lo peor que podía ocurrir, anulaban el terror. Su subconsciente quedaba entrenado para aceptar cualquier desenlace, y en esa aceptación encontraban una libertad que los volvía temibles en el campo de batalla. El subconsciente es eso, un escenario donde los ensayos mentales se convierten en realidades emocionales. Cuando ensayas miedo, vives miedo. Cuando ensayas confianza, vives confianza. El cuerpo responde a esas imágenes como si fueran reales, liberando hormonas, tensando músculos, acelerando o calmando la respiración. Histórico menos conocido, pero igualmente fascinante, lo encontramos en Polonia, en el siglo XVII. Durante la ocupación sueca, un mendigo de la ciudad de Poznań recorría las calles tocando melodías extrañas con su violín. La gente lo tomaba por un excéntrico inofensivo. Sin embargo, lo que pocos sabían era que esas melodías escondían mensajes cifrados. Cada nota correspondía a una clave secreta que servía para coordinar a los grupos de resistencia local. El hombre, aparentemente insignificante, usaba el poder invisible de la música como vehículo para cambiar la realidad política de su entorno. Algo semejante ocurre con el subconsciente. A primera vista parece pasivo, repetitivo, casi inútil, pero en realidad es un instrumento capaz de codificar y transmitir mensajes que dirigen el rumbo de toda una vida. La mayoría de nosotros subestimamos ese poder. Creemos que somos dueños de nuestras decisiones conscientes y que el subconsciente es apenas un almacén de recuerdos. La verdad es que, según muestran los estudios modernos de psicología, más del 90% de nuestras conductas diarias son automáticas, regidas por programas subconscientes. Cuando conduces un coche, cuando escribes en un teclado, cuando respondes con un gesto a una emoción, es tu subconsciente quien actúa. Y lo hace no porque sea inteligente en el sentido racional, sino porque aprendió a repetir lo que le enseñaste. Por eso, si llevas años repitiendo pensamientos de escasez, tu subconsciente se vuelve un violinista que toca siempre la misma melodía triste, una y otra vez. Y lo mismo al contrario. Si lo alimentas con pensamientos de expansión, comenzará a interpretar melodías de éxito y plenitud. No distingue entre ficción y realidad. Cree lo que le das. El desafío es que no puedes convencerlo solo con frases superficiales. Puedes decir 100 veces al día, soy feliz, o soy abundante, pero si en lo profundo sostienes imágenes contrarias, el subconsciente reflejará esas imágenes y no las palabras huecas. Requiere emoción, repetición y coherencia. Exactamente lo que hacían los samuráis al ensayar su muerte, o lo que hacía aquel violinista al repetir melodías cifradas hasta que todos aprendieron a reconocerlas. Quizá la mejor manera de relacionarte con tu subconsciente sea empezar a tratarlo como un aliado poderoso que necesita dirección clara. No es tu enemigo, aunque a veces lo parezca. Es como un caballo fuerte y sensible. Puede llevarte a lugares increíbles, pero si no lo guías, puede arrastrarte por senderos peligrosos. Mira tu vida actual como el resultado de lo que ese caballo ha estado siguiendo. Observa qué paisajes has atravesado. ¿Son de abundancia o de escasez? ¿De armonía o de conflicto? Y pregúntate, ¿qué tipo de melodías he estado repitiendo en mi interior para llegar hasta aquí? Porque el subconsciente no crea de la nada, solo interpreta la música que le das.
El poder del subconsciente es inmenso, pero no es misterioso. Se activa con lo que repites, con lo que imaginas con intensidad, con las emociones que más alimentas. Así que la verdadera pregunta que deberías hacerte es, ¿qué melodía quieres que toque en adelante? Capítulo 4. Palabras que decretan realidades. Cuando piensas en las palabras, quizá las veas como simples herramientas de comunicación, como sonidos que viajan de una boca a un oído. Pero en metafísica, las palabras tienen un valor mucho más profundo. Son decretos. Cada vez que hablas, estás lanzando semillas al campo del subconsciente, y esas semillas, tarde o temprano, florecen en tu experiencia. No importa si lo que dices lo haces en broma, en rabia o en distracción. Tu mente subconsciente escucha y obedece sin sentido del humor. Plutarco, el filósofo griego, dejó dicho: cada hombre cree a la deidad que adora. Aunque a primera vista esta frase se refiere a la religión, en realidad es aplicable a todo lo que veneramos con nuestras palabras y pensamientos. Si adoras la idea de la escasez, creas una divinidad de carencia que te gobierna. Si veneras la confianza y la esperanza, tu vida se rige bajo esas fuerzas. Al final, las deidades de las que habla Plutarco no son más que símbolos de las creaciones mentales que elevamos con devoción. Y la devoción, aunque no nos demos cuenta, se expresa día tras día en lo que repetimos con la boca. Un buen ejemplo lo ofrece la brújula. No importa cuántas veces la sacudas ni hacia dónde la gires. Siempre termina señalando al norte. Del mismo modo, las palabras que repetimos una y otra vez actúan como una aguja interna que apunta en una dirección fija. Si tus palabras suelen ser quejas, excusas y juicios, tu vida se orientará hacia el norte del resentimiento y la frustración. Si en cambio tus palabras son afirmaciones de confianza, gratitud y propósito, esa aguja te llevará hacia experiencias que reflejen esos estados. La brújula no se equivoca. La cuestión es qué dirección estás programando con tus decretos diarios. Los antiguos romanos, aunque no conocieran la psicología moderna, entendían de alguna manera el poder de la palabra. Solían escribir sus deseos o maldiciones en tablillas de plomo y arrojarlas a pozos, fuentes o ríos. Creían que al inscribir en metal y entregar al agua sus palabras, éstas quedaban selladas como órdenes al universo. Algunas de esas tablillas, encontradas siglos después, contienen peticiones tan específicas que sorprenden por su parecido con nuestras prácticas actuales de decretos o afirmaciones. Pedían desde prosperidad hasta que un rival fracasara en una carrera. Para ellos, escribir y pronunciar esas palabras era un acto sagrado, un contrato con lo invisible. Hoy, con nuestras agendas electrónicas y redes sociales, seguimos haciendo algo similar sin darnos cuenta. Escribimos lo que pensamos, declaramos en voz alta lo que creemos de nosotros mismos y del mundo, y cada palabra deja una huella en el inconsciente colectivo y en nuestro propio subconsciente. La diferencia es que ya no lanzamos tablillas de plomo al agua, sino frases al aire digital. Pero el principio sigue siendo el mismo. Lo que decretas se mueve hacia su cumplimiento. Un ejemplo dramático del poder de lo que se crea y destruye lo encontramos en la leyenda del relojero de Praga. A finales del siglo XVI, este artesano construyó un reloj astronómico tan perfecto y bello que los gobernantes temieron que replicara su obra en otra ciudad. Para asegurarse de que aquello no ocurriera, lo cegaron. Desde entonces, aquel reloj, aunque majestuoso, nunca volvió a ser reparado con la maestría de su creador. Más allá de la crueldad de la historia, lo interesante es la enseñanza metafísica. Cuando una obra nace de la claridad y la precisión de la mente, se convierte en un decreto materializado. El reloj no era solo un mecanismo de engranajes, era la encarnación de la visión mental del artesano. Lo que primero fue un plano en su interior se convirtió, a través de palabras, cálculos y acciones, en una realidad que aún hoy asombra a quienes la contemplan. Tus palabras funcionan igual. Cada una es como una pieza en el engranaje de tu propio reloj vital. Quizá no lo notes de inmediato, pero cada declaración que sostienes en tu día a día va construyendo un mecanismo que, tarde o temprano,
marca la hora de tu experiencia. Si repites constantemente que no puedes, ese engranaje ralentiza tus pasos. Si repites que sí puedes y actúas en consecuencia, el reloj comienza a moverse con un ritmo más ágil y certero. La clave está en comprender que tus decretos no son meros sonidos. Son órdenes al subconsciente, y este, como ya vimos, actúa como un espejo que no juzga, solo refleja. Si tu palabra es clara, fuerte y coherente, el reflejo lo será también. Si tu palabra es ambigua, contradictoria o cargada de duda, el reflejo mostrará esa misma ambigüedad. Aquí te propongo un ejercicio sencillo pero poderoso. Escucha atentamente lo que dices durante un día. No lo que piensas, sino lo que pronuncias en voz alta. Anota cuántas veces dices no puedo, qué difícil, qué mala suerte tengo, o frases similares. Luego anota cuántas veces afirmas sí puedo, voy a lograrlo, esto también pasará. Te sorprenderá comprobar hacia dónde apunta tu brújula verbal. Ese inventario es el primer paso para tomar conciencia de los decretos que emites sin darte cuenta. Las palabras no necesitan ser solemnes ni recitadas en un altar para tener poder. La mayoría de las veces lo que decretamos ocurre en lo cotidiano, en la mesa del comedor, en una llamada telefónica, en la oficina. Allí, en medio de lo común, lanzamos frases que se convierten en arquitectos de nuestro destino. Y como los romanos con sus tablillas, aunque parezcan pequeños actos, están cargados de intención y consecuencia. Este capítulo quiere dejarte una convicción clara. Cada palabra que pronuncias es una semilla, y cada semilla tiene vocación de germinar. No subestimes la fuerza de tu lenguaje. Haz de tus palabras un taller donde se forjen realidades y no un basurero donde se acumulen quejas. Con cada frase eliges si te acercas al reloj majestuoso del artesano de Praga o si condenas tu vida a la oscuridad de engranajes oxidados por decretos de miedo y desconfianza. Tu subconsciente, como la brújula, ya está escuchando. La dirección hacia donde apunte depende de lo que decidas decir hoy. Capítulo 5. El lenguaje oculto de la imaginación. Si la palabra tiene el poder de decretar, la imaginación es el taller secreto donde se diseñan esos decretos antes de lanzarlos al mundo. A menudo creemos que la imaginación es un juego infantil, una especie de distracción para artistas, soñadores o visionarios. Sin embargo, cada gran descubrimiento, cada transformación social y cada avance humano nació primero en la pantalla invisible de la imaginación. Es allí donde ensayamos futuros posibles, donde probamos combinaciones que aún no existen y donde damos forma a lo que más tarde llamaremos realidad. El filósofo Blaise Pascal dejó escrito: «La imaginación gobierna al mundo». Y no lo dijo en un arrebato romántico, sino como una constatación lógica. Lo que gobierna no es la fuerza bruta ni la casualidad, sino las imágenes que los seres humanos son capaces de sostener colectivamente. Una nación no se funda con ladrillos, sino con la visión de un grupo de personas que imaginan leyes, símbolos, fronteras. Un invento no surge del hierro ni del cobre, sino de la mente que imagina primero cómo podrían combinarse esos materiales. Hasta las relaciones personales se construyen sobre imágenes, la idea que tienes de ti mismo y la que proyectas en los demás. La imaginación es el laboratorio donde se prefigura la experiencia. Y lo curioso es que, aunque a veces no le demos importancia, la usamos de manera constante. Cuando te preocupas, lo que haces es imaginar escenarios futuros negativos. Cuando te ilusionas, imaginas posibilidades favorables. En ambos casos, tu cuerpo reacciona. Se acelera el corazón, cambian tus hormonas, se modifican tus decisiones. Lo que imaginas tiene el poder de anticipar y dirigir lo que después llamamos realidad. Un ejemplo sencillo puede aclarar esta idea. Piensa en la luna. De noche ilumina el cielo con un resplandor que ha inspirado poemas, canciones y rituales durante milenios. Sin embargo, la luna no tiene luz propia. Lo que vemos brillar es un reflejo del sol. Así funciona la imaginación.
No produce de la nada, pero refleja y amplifica la luz de lo que ya existe como posibilidad. Si orientas tu imaginación hacia la confianza, reflejará la luz del sol de la abundancia. Si la orientas hacia el miedo, reflejará la penumbra de tus dudas. La luna no elige brillar u oscurecer, depende de la dirección en que recibe la luz. Tu imaginación tampoco, depende de la fuente en la que decides enfocar tu atención. Lo fascinante es que culturas antiguas ya intuyeron este poder creativo de las imágenes. En la tradición hebrea, por ejemplo, el alfabeto no era visto solo como un conjunto de letras para formar palabras, sino como fórmulas sagradas capaces de crear realidades. Cada letra tenía un valor numérico y vibratorio, y se creía que al combinarse adecuadamente, podían dar lugar a formas de energía que modelaban el mundo. No eran simples signos gráficos, eran llaves de acceso a planos más sutiles de la existencia. En cierto modo, esta visión coincide con lo que hoy entendemos en metafísica, que los símbolos e imágenes sostenidos con suficiente convicción actúan como programas que guían la experiencia. La imaginación, entonces, no es una actividad secundaria, sino el idioma secreto con el que dialogamos con la realidad. El problema es que, en lugar de usarla conscientemente, muchos la emplean como un mecanismo automático de preocupación, y así, sin saberlo, pasan horas imaginando desgracias que nunca ocurren, pero que sí dejan huellas emocionales y físicas en el cuerpo. Es como si utilizaras un pincel mágico para pintar en un lienzo oscuro y después te sorprendieras de que la habitación se llenara de sombras. La filosofía también nos advierte de un aspecto paradójico de la imaginación. El llamado navío de Teseo es un ejemplo clásico. Los griegos se preguntaban, si cambias poco a poco todas las piezas de un barco, una tabla, luego otra, luego las velas, luego el mástil, ¿sigue siendo el mismo barco? Y si con las piezas viejas construyes otro, ¿cuál de los dos es el verdadero navío de Teseo? La paradoja ilustra algo fundamental. La identidad no es una cosa fija, sino una construcción que depende de la forma en que la imaginamos. De igual modo, nosotros mismos cambiamos constantemente. Nuevas células, nuevas experiencias, nuevas creencias. Sin embargo, seguimos sosteniendo la idea de que soy el mismo de siempre. Lo que nos mantiene unidos no es la materia, sino la imagen mental que tenemos de nosotros mismos. Esto nos conduce a una conclusión poderosa. Si tu identidad es, en gran medida, una obra de imaginación, entonces también puedes reimaginarla. No estás condenado a repetir el mismo guión eternamente. Puedes elegir cambiar las piezas de tu barco interior y construir con ellas una versión renovada de ti mismo. Y lo que determine cuál de los dos tú es el verdadero será, en última instancia, la imagen que sostengas con mayor convicción. La imaginación no pide permiso. Funciona de manera constante, quieras o no. La diferencia entre quienes avanzan y quienes se estancan es que los primeros la utilizan de forma consciente, mientras que los segundos la dejan correr a la deriva. Imagina a alguien que repite todos los días, yo no sirvo, nadie me quiere, todo me sale mal. Esa persona no necesita enemigos externos. Su imaginación ya está trabajando en su contra, creando imágenes que su subconsciente acepta como decretos. En cambio, alguien que se permite visualizar un futuro distinto, aunque no lo tenga aún delante, comienza a programar en su interior las condiciones para hacerlo posible. Aquí es donde la práctica metafísica adquiere un valor inmenso. No basta con decir frases positivas. Hay que acompañarlas con imágenes vívidas. La mente subconsciente no se mueve tanto por palabras como por escenas cargadas de emoción. Si quieres prosperidad, no basta con repetir «soy próspero». Imagina vívidamente cómo sería tu día, tu entorno, tus sensaciones si ya vivieras esa prosperidad. Si quieres paz, no te limites a decirlo. Crea imágenes de calma, de espacios armoniosos, de respiración tranquila. Esas escenas, repetidas, son las que poco a poco convencen al subconsciente de que esa es la dirección a seguir. Recuerda, la luna brilla porque refleja al sol.
El alfabeto hebreo actuaba como fórmula creadora porque cada símbolo evocaba una energía. El navío de Teseo nos recuerda que la identidad es flexible y reconfigurable. Y Pascal nos advierte que, al final, es la imaginación la que gobierna el mundo. Con esas claves en mente, la pregunta es inevitable. ¿Qué imágenes gobiernan hoy tu mundo? Si descubres que son imágenes de miedo, de carencia o de derrota, no te castigues. Simplemente reconoce que has estado utilizando tu pincel mágico para pintar sombras y decide comenzar a pintar luces. Tu imaginación no se agota, es una fuente inagotable de creación. Lo único que necesitas es dirigirla hacia aquello que deseas experimentar. Capítulo 6. La mente como energía creadora. Existe una creencia silenciosa, compartida en casi todas las culturas, que dice que el verdadero poder no radica en las armas, en el dinero, ni en las conquistas materiales, sino en la capacidad de gobernar la propia mente. Un proverbio hebreo lo resume con una contundencia que atraviesa los siglos. Quien domina su mente es más poderoso que quien conquista ciudades. Piénsalo por un momento. Cualquier general puede ocupar un territorio con soldados y artillería, pero ¿de qué sirve ganar un imperio si dentro de sí mismo la persona vive esclava de la ansiedad, del miedo o del resentimiento? La auténtica fortaleza es interior, y la conquista más difícil no está en los mapas, sino en los pensamientos. La mente es energía en movimiento, aunque muchas veces la percibamos como algo etéreo. Cada pensamiento es una vibración que altera nuestra fisiología, cambia nuestra emoción y afecta la manera en que nos relacionamos con el mundo. Imagina el fuego. En las manos de un cocinero, transforma alimentos crudos en un banquete nutritivo. En las manos de un descuidado, arrasa bosques y hogares. El fuego no es bueno ni malo, es energía. Lo mismo ocurre con los pensamientos. La mente puede ser el fuego que ilumina y nutre, o el incendio que destruye y consume. La diferencia está en el dominio, en la dirección consciente de esa fuerza. Este principio lo ilustró de manera dramática uno de los genios más singulares de la historia, Nikola Tesla. En 1898, mientras experimentaba con un pequeño dispositivo de resonancia mecánica en su laboratorio de Nueva York, descubrió algo insólito. Aquel aparato, poco más grande que un despertador, producía vibraciones tan precisas que comenzaron a transmitirse por las vigas del edificio. Los vecinos sintieron temblores. Las ventanas vibraron, las paredes crujieron. Alarmados, llamaron a la policía. Tesla, al darse cuenta del peligro, tuvo que destruir el dispositivo con un martillo para detener la resonancia. Lo extraordinario es que con un aparato minúsculo, estuvo a punto de derrumbar un edificio entero. Así opera también la mente. Un pensamiento aislado puede parecer inofensivo, pero cuando se repite con precisión, con frecuencia y con emoción, genera resonancias capaces de mover estructuras enteras en nuestra vida. Lo que empieza como una idea pequeña puede convertirse en una vibración persistente que atraviesa relaciones, oportunidades y decisiones, hasta que toda la realidad comienza a temblar en sintonía con esa idea. Quien comprende este principio sabe que sus pensamientos no son juegos inocentes. Son dispositivos de resonancia que, bien usados, pueden derrumbar muros de limitación y abrir espacios de creación. Pero para alcanzar ese nivel de influencia interior se necesita práctica. Goethe, el poeta alemán, tenía un método curioso que refleja este entrenamiento mental. Solía pasear por los bosques y campos mientras componía versos completos en su mente antes de escribir una sola palabra en papel. Decía que el movimiento del cuerpo estimulaba el movimiento del pensamiento y que la naturaleza, con sus ritmos y silencios, actuaba como una música de fondo que lo conectaba con lo más profundo de su ser. Así, cada caminata era una especie de laboratorio creativo donde las ideas vibraban hasta organizarse en poesía. Su ejemplo nos recuerda que dominar la mente no siempre exige encierro o rigidez, sino aprender a escuchar la propia energía interior y acompañarla con hábitos que la potencien.
En lugar de forzar la inspiración, Goethe sabía cómo dejar que la mente se afinara en contacto con la vida. Y esa afinación le permitió crear obras que aún hoy resuenan en millones de lectores. Si miras tu vida actual, verás que también está regida por la resonancia de tus pensamientos. Lo que más repites en silencio se convierte en vibración persistente. Si repites dudas, esas dudas terminan contagiando tus decisiones y tus resultados. Si repites confianza, esa confianza crea un eco que atrae experiencias donde puedes ejercerla. No necesitas gritar tus pensamientos para que tengan efecto. Basta con sostenerlos en silencio, como un diapasón que sigue vibrando, incluso después de haber sido golpeado. El reto entonces es dirigir conscientemente esa energía. Igual que Tesla tuvo que destruir su dispositivo cuando comprendió que podía provocar un desastre, también nosotros necesitamos interrumpir a tiempo ciertos pensamientos que amenazan con derrumbar nuestra estabilidad interior. Y al mismo tiempo, necesitamos mantener y fortalecer aquellos pensamientos que construyen, iluminan y expanden nuestra vida. La energía de la mente es maleable. Se parece más a un río que a una roca. Si lo canalizas, riega campos y produce cosechas. Si lo abandonas, se desborda y arrasa con todo. Dominar la mente no significa reprimirla, sino aprender a darle cauce. Y ese cauce se construye con disciplina diaria, observando lo que piensas, sustituyendo lo que destruye por lo que construye, practicando la calma, alimentando la imaginación con imágenes de plenitud. El proverbio hebreo con el que comenzamos este capítulo no es un adorno antiguo, es una advertencia y una promesa. El que domina su mente, aunque no tenga riquezas ni ejércitos, posee una fuerza que ningún conquistador externo puede arrebatarle. Y quien no la domina, aunque acumule victorias externas, vive como esclavo de una energía indomable que lo arrastra. La buena noticia es que este dominio no es privilegio de unos pocos iluminados. Está al alcance de cualquiera que decida entrenarse. Basta con comenzar a observar la calidad de tus pensamientos como observarías la calidad de un fuego. ¿Estás usando esa energía para cocinar tu futuro o para incendiar tu presente? Recuerda a Tesla y su aparato de resonancia. Lo pequeño puede producir efectos gigantescos si vibra con precisión. Recuerda a Goethe componiendo versos al caminar. La mente se potencia cuando encuentra su propio ritmo natural. Y recuerda, sobre todo, que cada pensamiento que sostienes es energía en acción. Si aprendes a gobernar esa energía, estarás conquistando el territorio más valioso, el de tu propia vida interior. Capítulo 7. La fe como motor oculto. Todos hemos escuchado alguna vez la palabra fe, pero pocos la comprenden en toda su magnitud. Para algunos, la fe es un concepto religioso, vinculado a templos y dogmas. Para otros, es apenas una ilusión ingenua, una especie de optimismo sin fundamento. Sin embargo, en metafísica, la fe es algo mucho más concreto y profundo. Es la energía silenciosa que mueve la vida en una dirección u otra, aunque no siempre lo notemos. Marco Aurelio, emperador y filósofo estoico, dejó escrito: «El mundo entero es cambio, y la vida misma es lo que tú pienses de ella». Con esta reflexión, nos invita a mirar más allá de los hechos externos y a reconocer que lo que pensamos, y en última instancia, lo que creemos, determina la manera en que experimentamos el cambio constante del universo. La fe, entonces, no es simplemente esperar que ocurra algo. Es la certeza que imprime forma a lo que pensamos y sentimos frente al movimiento perpetuo de la vida. Imagina la presión atmosférica. Es invisible, no la puedes tocar ni ver, pero su fuerza sostiene aviones de cientos de toneladas en el aire. No hay nada mágico en ello. Es física, es ley, aunque permanezca fuera de nuestra percepción directa. La fe opera de manera semejante. No se ve, no se mide con aparatos, pero sostiene los proyectos, las decisiones y los caminos de quienes la ejercen. Aquel que cree en la posibilidad de lograr algo se eleva por encima de las dudas. Así como el avión se eleva sobre las nubes,
gracias a una fuerza que no vemos. Curiosamente, distintas culturas han reconocido este poder invisible de la fe, aunque con otros nombres. En el Tíbet, por ejemplo, los monjes practicaban una disciplina llamada tulpamancia. Consistía en crear formas mentales tan vívidas y consistentes que con el tiempo parecían tener vida propia. Un monje podía imaginar con tal fuerza a un compañero de meditación que otros llegaban a sentir su presencia en la sala. No se trataba de un juego de fantasía, sino de un entrenamiento riguroso de la mente para comprobar hasta qué punto la fe sostenida en una imagen podía convertir lo invisible en una realidad palpable. La tulpamancia es un recordatorio radical de que la fe no es un mero sentimiento pasivo. Es una energía creativa que moldea la experiencia. Y al igual que cualquier energía, puede usarse en direcciones opuestas. Aquí surge una paradoja que conviene entender. La fe y el temor son, en esencia, la misma fuerza. Ambas son certezas proyectadas hacia lo desconocido. Tener fe, es decir, lo que aún no existe, existirá para mí. Tener temor, es decir lo mismo, pero en negativo. Lo que aún no existe, vendrá a destruirme. En ambos casos, el subconsciente recibe la orden de preparar el terreno para que la expectativa se cumpla. Por eso tantas veces comprobamos que los miedos tienden a materializarse, no porque el universo sea cruel, sino porque el temor no es más que fe invertida. Al sostenerlo con suficiente emoción, lo volvemos decreto. Es como regar con agua la semilla equivocada. Crecerá, aunque no lo desees, lo que demuestra que el problema no está en la fuerza de la fe, sino en la dirección que elegimos darle. Si lo piensas, gran parte de los logros humanos se explican por esta fe activa. El inventor que sigue trabajando a pesar de los fracasos cree en una posibilidad que aún no se manifiesta. El médico que arriesga nuevas terapias confía en que la vida tiene más caminos de los conocidos. El agricultor que siembra no tiene garantías de la cosecha, pero actúa con la certeza de que la tierra responderá. La fe es el motor que mueve cada paso, incluso en quienes no se consideran espirituales. La cuestión entonces no es si tienes fe o no. Todos la tenemos. La verdadera pregunta es, ¿en qué estás poniendo tu fe? Porque cada pensamiento repetido con convicción es un acto de fe, ya sea hacia la prosperidad o hacia la derrota. La vida diaria ofrece innumerables ejemplos de cómo la fe condiciona los resultados. Quien cree que merece amor, actúa, consciente o inconscientemente, con gestos que atraen relaciones sanas. Quien cree que no lo merece, busca, sin saberlo, confirmar esa creencia en cada vínculo. La fe funciona como un imán. Atrae lo que se alinea con su carga y repele lo que no. Es aquí donde la metafísica nos propone un ejercicio práctico. Examinar las creencias que sostenemos con más fuerza, porque esas son las verdaderas oraciones de nuestra vida. No importa lo que digas en un templo o lo que anotes en una libreta de propósitos, si en lo profundo sigues creyendo que no puedes, que no mereces o que no es para ti. Esa fe negativa es la que, silenciosamente, ordena al subconsciente construir escenarios acordes. Dominar la fe es entonces aprender a dirigirla. No significa negar el miedo, sino reconocerlo como lo que es, una fe mal orientada. Una vez que lo ves así, ya no se trata de luchar contra él, sino de redirigir esa energía hacia la certeza de lo que sí deseas. Igual que el piloto confía en la presión del aire que no ve, tú puedes aprender a confiar en las fuerzas invisibles que sostienen tus pensamientos positivos. Si recuerdas solo una cosa de este capítulo, que sea esta: la fe es inevitable. Está en ti quieras o no. La diferencia es que puedes vivir como un avión que se deja elevar por fuerzas invisibles, o como uno que se deja caer por miedo a que esas fuerzas fallen. Tú eliges hacia dónde apuntas tu certeza. El mundo entero es cambio, nos dijo Marco Aurelio. La pregunta es, ¿qué historia eliges contarte en medio de ese cambio? Porque la fe que sostengas será el motor que impulse tu rumbo, para bien o para mal. Capítulo 8. El poder de la visualización.
Si hasta ahora hemos hablado del poder del pensamiento y de la fe, en este capítulo nos adentramos en una de las herramientas más prácticas y sorprendentes de la metafísica, la visualización. Se trata de la capacidad de crear imágenes mentales tan nítidas y vívidas que el subconsciente las acepta como reales y, en consecuencia, trabaja para materializarlas. Un autor griego anónimo dejó escrito hace siglos: el pensamiento es el arquitecto secreto del destino. Y pocas frases describen mejor la esencia de la visualización. Cada vez que imaginas algo con convicción, estás dibujando planos invisibles que tu subconsciente traduce en instrucciones. No importa si esos planos son de miedo o de esperanza, la mente los acepta y construye a partir de ellos. La visualización no es un truco moderno de autoayuda, es una capacidad innata del ser humano. El problema es que, en lugar de usarla a nuestro favor, la mayoría la emplea en contra. Cuando te preocupas por el futuro, estás practicando visualización negativa. Creas escenas detalladas de lo que temes, y esas escenas producen emociones que condicionan tu conducta, lo cual aumenta las probabilidades de que, efectivamente, vivas lo que imaginaste. Por eso, aprender a visualizar conscientemente lo que sí deseas es como aprender a dirigir un caballo salvaje. Ya lo montas a diario, pero ahora puedes llevarlo hacia donde elijas. Imagina un péndulo que oscila de un lado a otro. Al principio se mueve con fuerza, luego cada vez menos, hasta que finalmente se detiene en un punto de equilibrio. La mente funciona de manera semejante. Cuando está agitada, se balancea entre imágenes contradictorias: esperanza y miedo, confianza y duda. Pero con práctica, podemos calmar ese vaivén y dejar que la imaginación se enfoque en una sola dirección. La visualización es ese estado en el que el péndulo mental deja de oscilar y apunta con firmeza hacia lo que queremos experimentar. A lo largo de la historia, algunos genios demostraron hasta qué punto la visualización puede convertirse en un instrumento de descubrimiento. Uno de ellos fue Al-Biruni, astrónomo persa del siglo XI. En una época en que los recursos técnicos eran limitados, logró predecir eclipses con una precisión asombrosa. ¿Cómo lo hacía? Su secreto estaba en la capacidad de visualizar mentalmente los movimientos celestes. Imaginaba el cielo como una maquinaria en constante giro, seguía con su mente las órbitas de la luna y el sol, y de esa visualización surgían cálculos que parecían imposibles para su tiempo. Mientras otros observaban de manera pasiva, Al-Biruni ensayaba dentro de su mente los escenarios futuros del cosmos. Su ejemplo demuestra que la visualización no es fantasía, es una forma de conocimiento práctico que permite adelantarse a los hechos. Pero no solo los sabios o científicos la han utilizado. Mahatma Gandhi, en prisión, escribió reflexiones y notas en simples servilletas porque no tenía otro material. En esos trozos de papel plasmaba no solo ideas políticas, sino imágenes del país libre que soñaba. Cada palabra escrita era una escena mental que él ya había visto en su interior. Esa visión sostenida lo mantenía firme, incluso en la soledad de una celda. Cuando India alcanzó la independencia años más tarde, muchos vieron en Gandhi al gran líder político. Pero en realidad, lo que había hecho era sostener con terquedad una visualización tan clara que se convirtió en destino colectivo. La visualización tiene un poder especial porque combina pensamiento, emoción e imagen. No basta con decir «quiero paz» o «quiero éxito». El subconsciente no se impresiona con palabras vacías. Necesita escenas, necesita sentir que ya está ocurriendo. Si quieres paz, imagina con lujo de detalles el lugar, la postura, la respiración que acompañan a ese estado. Si quieres éxito, imagina la llamada telefónica en la que recibes la buena noticia, los rostros de quienes te felicitan, la sensación de gratitud en tu pecho. Cuanto más nítida sea la escena, más real la considerará tu subconsciente y más dispuesto estará a guiarte hacia ella. Algunas personas piensan que visualizar es engañarse a uno mismo, como si se tratara de fabricar ilusiones. Pero lo cierto es que todos visualizamos continuamente,
solo que de manera automática. El que teme perder su trabajo se imagina cada detalle de esa pérdida. El que sospecha una enfermedad recrea en su mente la sala del hospital. Eso también es visualización, aunque negativa. Lo que proponemos en metafísica es aprovechar esa capacidad natural y usarla de forma consciente para sembrar imágenes que construyan en lugar de destruir. La práctica requiere paciencia. Igual que el péndulo tarda en detenerse, la mente tarda en enfocarse. Al principio cuesta mantener la atención en una sola imagen sin distraerse, pero con constancia, el subconsciente aprende a reconocer esas escenas como órdenes y entonces comienzan a ocurrir pequeñas coincidencias que parecen mágicas, un encuentro inesperado, una llamada providencial, una oportunidad que aparece. No son milagros en el sentido sobrenatural, sino resonancias. El mundo exterior empieza a alinearse con la imagen sostenida en tu interior. Recuerda, la visualización no es un lujo para soñadores, es un instrumento de construcción. Lo sabían los sabios persas como Al-Biruni. Lo aplicó Gandhi desde su celda. Y lo practicas tú cada vez que piensas en el futuro. La pregunta no es si visualizas o no, sino qué estás visualizando. Escenarios de temor o de confianza. Imágenes de derrota o de victoria. Si quieres empezar a experimentar el poder de esta herramienta, te propongo algo sencillo. Antes de dormir, dedica 5 minutos a recrear una escena deseada como si ya estuviera ocurriendo. No importa que sea pequeña, una conversación amable, un proyecto terminado, una sensación de calma. Hazlo vívido, con colores, sonidos y emociones. Esa imagen, sembrada justo antes de descansar, quedará grabada en tu subconsciente y comenzará a trabajar durante la noche. El pensamiento es el arquitecto secreto del destino, nos recuerda aquella frase griega. Y el dibujo que ese arquitecto traza se llama visualización. Tienes en tus manos el poder de decidir qué planos quieres entregar a tu subconsciente.